Súper. Muchas gracias, Pedro. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Qué bueno. Oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir a hablar de corrupción, no solamente en el sector público, también en el sector privado, ¿no? Y de hecho me alegro mucho de que ya no sigamos hablando más de abuso, sino que hablemos de corrupción de una vez por todas y le empecemos a decir corruptos a las personas que son corruptas y no abusivos, ¿no? Eh, Creo que este simposio se da en una semana que es bien interesante después de un par de semanas de esta estocada, ¿cierto?, perfecta que ha dado la Contralora en la fiscalización de las licencias médicas, pero también a propósito de una discusión que planteó el Diario Financiero esta semana, donde algunos expertos salieron a decir, oye, el sector público necesita modelos de prevención, el sector público necesita compliance, como si no lo tuviera. Entonces hay una profunda ignorancia respecto a la regulación que realmente existe, porque el Estado la tiene. Y quiero enfocarme, quiero rescatar eso, porque creo que es muy positivo, pero más bien quiero demostrar por qué no está funcionando, ¿ya? Cuál es la explicación que yo tengo para eso. Pero no quería dejar de decir que en el fondo me alegro tanto de que dejemos de hablar de los abusos, porque es una cuestión que realmente ese eufemismo no nos ayuda en nada. Y hoy día están en el ojo del huracán los funcionarios públicos por las licencias médicas, pero en el estallido social eran los empresarios por problemas de libre competencia, y siempre va a ocurrir así, va a haber una moda, van a reventar, ¿cierto?, el escándalo, porque estamos acostumbrados a la reacción, luego eso va a pasar y se va a olvidar. No nos olvidemos, y esto lo encuentro súper escandaloso, en Chile tenemos una ley de pesca donde tenemos a un senador y a una diputada condenados por cohecho. La ley está vigente. La Constitución no tiene ningún mecanismo para anular la ley. Nadie lo contempló en ninguno de los, ya no me acuerdo cuántos proyectos de Constitución, un mecanismo para anular. Nadie pierde la cabeza, pero tenemos una ley vigente que técnicamente puede estar muy bien y puede que incluso siga las bases de lo que establecía el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, pero ahí está vigente una ley donde hubo cohecho y a nadie le llama la atención, nadie pierde la cabeza, seguimos así. Ningún gobierno ha sido capaz de anularlo y esto lo tenemos desde el 2010. Llevamos 15 años con una ley así. Algo positivo. Ahí está. Primero, aclaremos algo, ¿cierto? Lo que les estaba mencionando. Regulación en el sector público hay. No es que no exista nada, no es que no exista ningún tipo de protocolo. De hecho, parece que en algunos casos hay excesivos protocolos, pero tenemos efectivamente regulación. De hecho, las municipalidades están dentro de los sujetos obligados, ¿cierto?, que tienen que reportar a la unidad de análisis financiero las operaciones sospechosas. Ya les voy a mostrar lo que reportan, que es bastante poco. Pero hay que hacer un mea culpa ahí también. Tenemos, ¿cierto?, la ley de instructivos de compra, el estatuto administrativo, ¿cierto?, y la ley 20.393 aplicada a partidos políticos. Partidos políticos, esta ley 20.393, que es la que establece los modelos de prevención de delitos, tuvo una modificación bien importante el año 2023 con la ley de delito económico. Una ley que avanzó de manera bien silenciosa en pandemia, ¿cierto? Mientras todos estábamos distraídos con la pandemia, la discusión, digamos, pasó por especialistas, pero hubo poca participación de algunos sectores que yo creo que era súper importante. Y esta ley establece que las empresas, en principio, ¿cierto?, parte por ahí, tienen que tener modelos de prevención de delitos, sistemas que permitan, ¿cierto?, poder anticiparse a ciertos riesgos delictivos y tener mecanismos de control adecuados para responder con un enfoque preventivo. Eso, que en principio lo pensamos para las empresas, también es aplicable hoy día a las iglesias, a las universidades, a las fundaciones y también, por cierto, a las municipalidades, como les decía, y los partidos políticos. Ningún partido político, me estuve fijando en sus páginas web, tiene un modelo de prevención. No le pillé el manual por lo menos a ninguno, y ninguno ha mostrado que haya hecho un manual de prevención de delitos, lo cual demuestra que muchas veces se aprueban leyes con desconocimiento de lo que luego implican para las mismas autoridades tener que implementar. Lo encuentro muy, muy peligroso. Entonces, regulación tenemos, ¿no? El problema más bien yo creo que va por otros lados. Este es el informe de la UAF de los reportes del año 2023, por ejemplo. De las 345 municipalidades de Chile, solamente 75 han reportado a la UAF operaciones sospechosas. ¿Cuántas tenemos en el caso Luminarias? O sea, evidentemente algo no está funcionando bien o algo no conversa con el nivel de reporte que tienen que tener. ¿Qué es lo que dice la UAF? Lo tiene claro el diagnóstico, no han implementado sistemas antilavado. Y yo creo que ese es el mea culpa que también tiene que hacer el sector público, porque ahora vamos a reventar a los funcionarios públicos por el problema de las licencias, pero también tenemos que hacer un mea culpa. ¿Qué mea culpa va a hacer el Estado respecto a la capacitación de los funcionarios? Si tenemos funcionarios que no están capacitados. O sea, ¿quién sabe lo que es una operación sospechosa? Como si estuviera hablando chino, ¿no? Pero aquí hay muchos funcionarios que son municipales.
¿Han sido capacitados alguna vez en un curso de ley 19913? Con suerte quizás algún video de la UAF, ¿cierto?, que les hayan pasado, pero donde no quedan claras las obligaciones que yo tengo. Y si no tengo protocolos y procedimientos, eso no va a funcionar. Graciela decía, tienen que identificar procesos. Todos entendemos en esta sala que hablamos de macroprocesos, procesos, sistemas, controles, riesgo inherente, riesgo residual. Son lenguajes a los que la administración no está acostumbrada. Pero eso es justamente lo que hay que hacer, trabajar desde la gestión del riesgo. Las empresas hoy día en el sector privado ya no trabajan solamente desde el modelo de prevención. No es un manual, no nos sirve de nada un manual, sino que se trabaja desde la gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir? Yo me antepongo ante algo negativo que podría ocurrir dentro de mi organización y establezco mecanismos de control para que eso no pase. ¿Cuál es el enfoque que tiene el Estado? Reactivo. Audita, descubre, revienta. Pero nunca está el foco preventivo. Y ese mea culpa yo creo que tiene mucho que ver con la falta de capacitación que existe en algunos casos y sobre todo en ciertas materias. O sea, no hay capacitación derechamente. Entonces, ¿cómo le exigimos a veces a los funcionarios públicos que cumplan con ciertas tareas si no tienen la información? Yo creo que eso es un aprendizaje que pueden sacar del sector privado, porque ahí la capacitación es permanente. O sea, se nos exige constantemente estar capacitando empleados, estar realizando cursos. Hoy día ya hay que hacer malabares porque las personas ya un PPT no sirve, hay que hacer un juego o algo más entretenido. Y es bastante desafiante. Eso yo creo que en el sector público no se da. El Contralor anterior ya hablaba del Public Compliance o Compliance para el sector público, identificando algo que en España está bastante desarrollado, que es que estos programas, ¿cierto?, que partieron en el mundo privado se podían traspasar al sector público para generar también, con los mismos elementos, mecanismos para que los funcionarios pudieran estar atentos a conductas delictivas, pudieran denunciarlas, ¿cierto?, pudieran ser protegidos, que es como un mundo ideal, ¿no? Esto es Alicia en el País de las Maravillas. Funcionarios protegidos de las represalias. Yo ahí puedo decir que mi experiencia en el mundo corporativo es que es más cuidadoso, o sea, hay más posibilidades de protección en el mundo privado que en el mundo público para un funcionario que denuncia. De hecho, las noticias, digamos, todos los conocemos, sabemos qué es lo que pasa con los denunciantes de corrupción. Pues, mueren, pierden su trabajo, ¿cierto?, su vida termina reventada, etc. En el sector privado hay mucha urgencia por proteger a una persona que hace una denuncia, porque tenemos a la ADT siempre encima. Entonces, de hecho existe en el Código del Trabajo la tutela de derechos fundamentales, que ahora también existe para los funcionarios públicos, que mucho tiempo les fue negada, como si no tuvieran derechos humanos. Existe la tutela de derechos fundamentales donde yo puedo pedir una protección, por ejemplo, si es que a un tribunal laboral, si es que se está vulnerando mi derecho dentro de una investigación. Eso ustedes no lo tienen. De hecho, hay un dictamen de la Contraloría que dice que no pueden intervenir en ningún tipo de procedimiento, aun cuando se esté vulnerando o se reclame que se está vulnerando algún derecho, sino que tiene que hacerlo al final. Es decir, no está el mecanismo, ¿cierto?, reactivo. ¿Qué tendría que hacer un funcionario público? Probar en la Corte de Apelaciones, ¿no?, respectiva. Entonces, hay bastantes inequidades, quiero ser bien justa en esto, hay bastantes inequidades y lo digo porque conozco ambos sectores. En el privado porque me toca realizar asesorías y el público porque me ha tocado asesorar pro bono a funcionarios perseguidos, ¿ya? Entonces, cuando les hablo de esta persecución o estas represalias, estas notas que de repente eran todas siempre un 7, un 6,9 y de repente son un 3, un 4, y el temor que tienen realmente de hacer denuncias, no se sienten protegidos por el sistema público, es una cuestión real. O sea, de verdad yo lo he vivido. Y he vivido junto a estas personas las represalias que tienen. Y son efectivas, no hay garantías para hacer una denuncia y quedarse tranquilo. Entonces, yo creo que aquí, bueno, les destaqué algunos de los objetivos y los elementos que debiera tener un programa, donde yo insisto, aquí el sector público tiene que hacer también un mea culpa en el sentido de tener regulación, pero no estarla implementando de manera adecuada para hacer respuestas preventivas y no solamente reactivas frente a las situaciones de corrupción. Lo que ocurre con las licencias médicas es una cuestión que se podría haber fiscalizado hace mucho tiempo. En el sector privado nosotros no tenemos cómo fiscalizar esto. No podemos oficiar el servicio de impuestos internos, por ejemplo, porque tenemos trabajadores que están con licencia médica con un empleador y trabajan con boletos de honorarios en otro. No podemos. O sea, simplemente no podemos hacer eso. No les podemos pedir levantar su secreto bancario, no podemos pedir las salidas del país. Hay una serie de herramientas que nosotros no podemos tener. Podemos pedir, yo lo he hecho en algunas ocasiones, a la autoridad que fiscalice mejor. Pero
no siempre se consigue eso, o muchos años después. Le estaba contando a Carolina en el break que me llegó una noticia de hace 4 años, una denuncia de licencia falsa, ahora me llegó que van a formalizar a la trabajadora que hizo uso de la licencia falsa. Sin duda esto está empujado por el contexto que tenemos actualmente. Si no hubiera pasado, esa causa seguiría archivada. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto es la única manera de recuperar la confianza, porque es lo que va a mejorar la transparencia también de cara a la ciudadanía. Yo lamento mucho que en Chile yo siento que están muy vilipendiados los funcionarios públicos, ¿no? Como que uno inmediatamente lo asocia al funcionario que le gusta el timbre, el papel, que te hace el problema, ¿cierto? Que es abusivo, que se aprovecha de cierto poder. Y efectivamente hay casos, digamos, que son de esa manera. Pero también tienen una carga bien importante y una serie de obligaciones y un estatuto administrativo que es bastante exigente. Entonces, insisto que ahí también hay una debilidad del Estado en hacerse cargo de la formación. No la hay, simplemente. No está. No hay conceptos que se entiendan. O sea, le están pidiendo a las personas hoy día identificar procesos, pero si no les han enseñado lo que es un proceso, o un subproceso, un macroproceso, o identificar un riesgo, una actividad. Si no tienen ese lenguaje, ¿cómo pretenden que los funcionarios públicos puedan ayudar en esa implementación? Y sin un peso, además. En el mundo privado, ¿qué ocurre? Asesorías en compliance, oficiales de cumplimiento, equipos enteros de 10, 15 personas encargados específicamente de esto. Entonces, hay ahí, sin duda, digamos, una inequidad, ¿no? De hecho, los directores hoy día en el mundo privado, ¿cierto? En las empresas y también en las empresas estatales, si tienen presupuesto para esto, sí les preocupa, porque es su responsabilidad también velar por que el sistema de compliance funcione. Pero eso, si no ocurre en una municipalidad, si no hay una responsabilidad, por ejemplo, para un alcalde, porque no se reportó una operación sospechosa, la verdad es que no veo muchos incentivos a cambiar eso. Me pasé un poco. Ahí está. Y yo creo que la oportunidad, ¿cierto? Se da un poquito por esto, diseñar manuales, ¿cierto? A medida, no copiar y pegarlo del sector privado no les va a servir, no es igual, no sirve. Podemos tener ejemplos, podemos tener mejores prácticas. Yo creo que uno puede generar instancias de colaboración, de hecho, y aportar con la experiencia que se tiene desde el otro sector, pero no llegar y copiar. Los mecanismos de control, ¿cierto? Que tienen que ver con la capacidad que tiene el Estado de efectivamente hacer control y auditoría, ¿cierto? Respecto a ciertos procesos, aunque no los tengamos individualizados de esa manera. Esta avisación, la mosca, ¿cierto? A veces son 15 firmas. ¿Cómo puede ser que a veces no le llame la atención a nadie? Nadie levante ninguna alerta. ¿Por qué? Porque están todos acostumbrados a confiar en el trabajo del anterior. Entonces, ya no hay cuestionamiento, ¿cierto? Se pierde el escepticismo y esa confianza absoluta en lo que hace el otro es lo que nos puede llevar a nosotros también a ser partícipes de alguna conducta que sea ilícita. En las investigaciones internas, yo creo que también hay cierta experiencia que podemos traspasar. Yo creo que hoy día no es novedad si yo les digo que en muchos casos se decae el procedimiento porque la investigación se demoró 4 años, después le hacen un sumario al funcionario que se demoró 4 años en investigar y ese procedimiento también decae, entonces nadie tiene ninguna responsabilidad por nada. O nos encontramos con casos como el de la Junji, ¿cierto?, en La Serena, donde se destapó también a propósito de este tema de las licencias, que el director de uno de esos servicios hace una denuncia contra una funcionaria por mal uso de licencias médicas. Se instruye un sumario, la persona, ¿cierto?, es sobreseída y denuncia de vuelta por maltrato laboral y acoso a la jefatura. Quien termina, adivinen qué. Obviamente salió de la administración, está con un recurso pendiente. Eso también nos demuestra que quienes denuncian corrupción, esto va a pasar siempre, ¿eh? Si se ponen exigentes en el sector público, porque también pasa en el sector privado, quienes denuncian corrupción, quienes son exigentes con las obligaciones que tienen las personas, quienes exigen más, quienes no están dispuestos a tolerar inoperancias, no tienen tolerancia, digamos, a la falta de ética, son personas que siempre van a ser denunciadas de maltrato laboral, de vuelta, siempre. Eso es firmado, es de manual. Y a esas personas son las que tenemos que proteger. Si esas personas hoy día están dispuestas a tener ese nivel de rigurosidad, ¿cierto?, en fiscalizar, en responsabilizarse de lo que está en el ámbito de su control, pero los vamos a castigar luego y les vamos a decir que son acosadores, por ejemplo, cuando lo que están haciendo es exigir el trabajo de una persona, no nos va a servir de nada, ¿no? Yo de repente le pregunto a trabajadores, oye, ¿qué pasa si todos los días te reto porque llegas tarde? Me sentiría acosado. Pero si tienes un contrato de trabajo, tú tienes que llegar todos los días a las 9, por ejemplo. Entonces, ¿de qué maltrato? No, es que ya no se puede corregir en público. ¿Qué pretendes? Que en una reunión de equipo yo diga, oye, salgan todos, por favor, que ahora voy a retar a Juanito para que ustedes no escuchen. Entonces, tenemos también hoy día, o nos vamos a enfrentar a casos como ese de la Junji muy reiteradamente.
Y en materia de investigaciones internas, insisto, la garantía, ¿cierto?, la represalia, el canal de denuncia, hay una experiencia muy enriquecedora que funciona muy distinto a lo que funciona en el sector público, donde yo insisto, considero que no necesariamente los funcionarios públicos tienen los mismos mecanismos de protección de derechos humanos que existen en el sector privado. Y bueno, la capacitación efectiva, yo creo que ya fui bastante insistente con ese tema. Yo creo que hay una debilidad importantísima y, insisto, hay un mea culpa también que hay que hacer. Estos 25.000 sumarios o 25.000, no sé, van a haber sumarios, despidos, etcétera, van a terminar en contingencias laborales, proteccionales, etcétera. Y no nos llame la atención que más adelante, pese a toda esta batahola, este escándalo, ¿cierto?, los tribunales tengan otra interpretación de desconocimiento, de buena fe, de irreprochables conductas anteriores o de agravantes, ¿cierto?, también en algunos casos, de explicaciones, justificaciones. No sabemos cómo se va a resolver eso. Lo importante es que hoy día se está reventando, ¿cierto?, el funcionario que salió con vacaciones. Pero vuelvo a insistir, no sabemos con qué criterio se va a resolver esto. Entonces, ese prejuzgamiento también yo creo que nos hace pésimo como sociedad. Y eso lo estamos viviendo en todos los sectores. Una persona, voy a volver al ejemplo, denunciado de acoso queda de acosador para siempre. Alguien denunciado de corrupto también queda de corrupto para siempre. Pero vuelve a salir elegido una y otra vez. Eso es un poder. La corrupción tiene ese poder. Logra siempre disfrazarse. Y eso no ocurre en otros ámbitos. Eso es muy raro, ¿no? Así que nada, esas son las reflexiones que les quería compartir. Espero no haber, digamos, puesto incómodo a nadie. Los que me conocen saben que soy bien directa, así que feliz después de contestar algunas preguntas. Va a ser peor.